y que siempre lo tengo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, me voy a enterrar con esto, es la consideración que tienen los colectivos hacia mi persona, los buenos y honestos colectivos hacia mi persona. Saben muy bien de que durante todas estas luchas les he pedido muchas veces que no salgan a las marchas, más cuando estábamos en pandemia. Yo no tengo de pronto dinero ni siquiera para poder decirles, oye, te voy a apoyar para tu pasaje, para esto, porque de verdad no podía. En el Congreso de la República, mi sueldo del Congreso de la República fue destinado a las ollas comunes. Y también mi sueldo de mi empresa estuvo suspendida como muchas otras actividades, entonces la economía para mí no era tan buena como para decirles, saben que les voy a apoyar en esto y lo otro, y ellos lo saben, y es más, siempre me han dicho, no te preocupes, no tienes obligación de apoyarnos con nada, y siempre hemos tenido una muy buena relación con estos colectivos honestos, realmente honestos, que no tienen nada de odios, que no tienen nada de mentiras, que no están llenas de personas que mientan, que engañen y que lo único que quieren es su dinero, así como tú quieres tu dinero al FP. Y en segundo lugar, debo agradecer, además de ese privilegio que han tenido de confiar en mí, lo segundo que debo de agradecerles siempre es que cuando ustedes me eligen para poder ser su voz, tienen la certeza de que cuando yo pueda hacer un vivo como ahorita, pueda tener a más de 4,000 personas conectadas. Esto es algo grandioso y todos nosotros tenemos un fin común, que es lograr nuestro dinero. Y en ese camino vamos. Y además de que algo que ha pasado en estas dos últimas semanas y que es absolutamente reprochable y que de verdad yo ni siquiera sé cómo poder responder y qué hacer, porque nuestros fondos están cayendo, nuestros fondos estas dos últimas semanas han empezado a caer terriblemente. Si tú tenías antes 10,000, ahora tienes 8,000, estás perdiendo 1,000 soles, 500 soles, y es algo con lo que también vivimos y pasamos durante la pandemia. Cuando pasó esto de la caída de los fondos, yo mandé una carta a la Superintendencia de Banca y Seguros como congresista, pidiéndoles por favor la supervisión inmediata de que si los fondos caían verdaderamente por la caída de las bolsas de valores o es que era una patraña de las AFPs, y yo siempre he creído que era una patraña de las AFPs, pero nunca tuve respuesta. Y esto se los tengo que decir claramente, con todo y el poder de congresista, la Superintendencia de Banca y Seguros, la señora Heisen y toda la gente que trabaja ahí, jamás me respondió. Los citábamos al Congreso y tenía que pecharlos, tenía que decirles hasta cuándo, ustedes no van a responder, le hacemos llegar la información. Nunca hacían llegar la información, nunca hacían llegar la información. Y también el Banco Central de Reserva del Perú, si ustedes recuerdan mi paso por el Congreso, verán cuando RPP, Comercio, me sacaron como una persona malcriada, como una persona violenta, me quisieron pintar de terruca, de comunista y demás, cuando cuadré al señor Julio Velarde, representante y director principal del Banco Central de Reserva del Perú, cuando él dijo de que era insólito creer de que hagamos un retiro, de que esto era mermar la economía del país, y tanta sarta de estupideces, discúlpenme la palabra, que dijo este señor. Y yo lo cuadré y le dije, ¿cómo es posible que una eminencia como él, que una persona tan premiada como él, que dice que conoce economía, nos venga a agarrar de tontos cuando el dinero del FP no tiene nada que ver con el PBI del país? Son dos cosas diferentes. Es más, el dinero del FP en el primer retiro tenía inversiones 50% dentro del país y 50% fuera del país. Ellos tenían bonos soberanos comprados en Perú, pero también tenían bonos soberanos comprados en Europa, comprados en Brasil, comprados en diferentes países que también están sufriendo una grave crisis de inflación. Y es más, al retirar el dinero, dárselo a la gente, inyectar a la economía de las familias, lo que nosotros íbamos a hacer es una reactivación económica. Y como una eminencia como Julio Velarde no podía verlo, su defensa a las AFPs lo volvían ciego. Y yo se lo dije claramente, pero a mí me tildaron de todo, me sacaron titulares, me sacaron la miércoles los medios de comunicación, pero a mí nunca me ha importado lo que ellos digan, porque una persona, cuando sabe que es honesta y transparente, te mira a los ojos y habla contigo de forma directa, sin ningún guión, sin ningún chat, sin ningún tipo de intervención, ni siquiera de algún tipo de matiz, solo con sinceridad y honestidad. Pero ahora el Banco Central de Reserva ha dicho lo contrario. ¿Han visto ustedes lo que ha dicho? Entonces, todas estas consideraciones las pongo para contarles de que nuestros fondos están cayendo y es una preocupación muy grande.
Y eso es lo segundo que me ha motivado a poder aceptar esa invitación. Así es que asistí al Congreso de la República, me acompañaron solamente mis hijas. Mi hijita mayor, que fue la que manejó, y mi hijita, la que acababa de recoger del colegio para poder ir a Palacio de Gobierno. Y esto lo pueden ver en todos los registros, pueden verlo en los medios de comunicación, porque me he registrado como cualquier visitante. Yo no tengo corona para pasar por detrás ni por delante. Me he registrado, he logrado hablar con el presidente Pedro Castillo en aproximadamente unos 8 a 10 minutos. No ha sido una reunión larga, ha sido una reunión donde he tocado temas, además de la AFP, y es algo que yo les comenté a los colectivos, si podía aprovechar la oportunidad para hablar dos temas más con el presidente, AFP CTS, que está en autógrafa, pero también sobre el tema del FONAVI, que hasta ese día no se elegía a los representantes del MEF y de la ONP para que se instale la nueva comisión de devolución del FONAVI. Y segundo punto, recordarle al presidente su promesa de devolución de los aportes de la ONP. Y los del FP me dijeron, está bien, pero confiamos en ti. Y efectivamente hablé con el presidente de la República de estos puntos. Me dio mucho gusto de que él me recibiera. Él estuvo en su despacho solo, no estuvo con ningún asesor, con ninguna otra persona. Yo no he coordinado con ninguna otra persona adicional. Solamente me escribió una persona cercana a él para indicarme por dónde iba a ingresar, que es el ingreso general por donde todos tienen que poder inscribirse y pasar, y que me iban a llevar hasta el despacho del presidente de la República, cosa que sucedió así. Llegué a la hora pactada, llegué como 10, 15 minutos antes. Entonces esperé y me atendió el presidente de la República, la primera vez en mi vida que lo vi, que pude saludarlo, y le pregunté lo de la AFP, y definitivamente el presidente me comentó cuál es su posición. Me dijo de que hay que darle viabilidad. Sin embargo, que las AFPs, a través del Ministerio de Economía y junto con un grupo de economistas, ya habían solicitado tener una reunión con él. Y él, como presidente de la República, tiene que reunirse con todas las personas y sobre todo necesita tener los informes con los cuales vaya a sustentar la autógrafa, porque él como ejecutivo tiene que sustentarlo con informes del Banco Central de Reserva, sobre todo para ver cuánto esto va a impactar en la economía, porque no solamente es una política de pronto, como muchos llaman populista, que es una política tal por cual, es una política económica y se tiene que hablar con el sector económico, y que además la aprobación de la autógrafa iba a pasar por un Consejo de Ministros donde todos se iban a poner de acuerdo y se iba a sacar una posición colegiada de parte del Consejo de Ministros, y que en esos días, justamente al día siguiente, se iba a reunir con los representantes de estos economistas que iban a ir, me imagino yo, a decirle todo lo que andan diciendo en los medios de comunicación, que le iban a decir que se va a caer el Producto Bruto Interno, que va a impactar, como dice el asesor de las AFPs, un tal Rey, en 4.5%, de que los bonos soberanos se van a depreciar, de que esto va a incrementar la crisis y la inflación en el país, y todo lo que ustedes están escuchando en los medios de comunicación. Y sobre todo que iban a decir de que van a vivir los peruanos cuando sean viejitos, de que nosotros como país debemos de tener una cultura previsional, y que lo que vamos a hacer es dejar a todos nuestros viejitos abandonados como el país irresponsable que somos. Esa es la posición de las AFPs, y yo le dije al presidente en ese momento, pero presidente, es necesario que usted tenga en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso, me pasó esto y esto. Le expliqué qué es lo que pasé y todo lo fuerte que fue para mí emocionalmente, familiarmente, políticamente, poder salir adelante a tantos obstáculos, a tantas adversidades, a tantos adjetivos, humillaciones, insultos. Dios mío, ¿y qué más? Que recibía no solamente de parte de estos medios de comunicación, sino también de algunos pseudos colectivos que yo no sé cuál es su intención, pero que no, hasta el día de hoy me tienen pero como en la mira. Y digo, bueno, al fin y al cabo Dios sabrá lo que hace y los perdonará, y yo tengo que seguir adelante. Y le pregunté al presidente, dígame usted, después de 3 retiros, ¿qué se ha caído en la economía del país, presidente? Porque ellos van a venir con las mismas infamias de siempre. Es más, los fondos de los aportantes en estos momentos están cayendo y no existe una justificación técnica que diga que efectivamente la caída de la bolsa de Lima,
la Bolsa del Perú signifique una pérdida masiva de los fondos de nuestros aportantes, porque recordemos que gran parte de las inversiones de las AFPs están fuera. Ellos han comprado bonos soberanos de Perú, sí, han comprado bonos soberanos de Perú, pero también han comprado bonos soberanos en otros países, y países, por ejemplo, como en Europa, que tienen una inflación mucho mayor y que además ya anunciaron dentro de sus políticas económicas y tributarias post pandemia que van a subir el índice de su interés general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú subes tu tasa de interés de país, entonces haces que el dinero sea más caro, que la plata se encarezca más. Y esto, le comentábamos claramente, va a generar de que esos bonos que están fuera, donde la inflación es mucho más grande, donde la tasa de interés general del país va a subir mucho más, se van a devaluar más que los bonos soberanos del Perú. Es más, a las AFPs les convendría quedarse con los bonos soberanos del Perú y vender los bonos soberanos que tienen de otros países europeos o de otros países que están tomando decisiones económicas mucho más drásticas que el país. Entonces, esto es necesario saberlo, y que no vengan con el cuento de que vamos a vender nuestros bonos soberanos, vamos a tener que rematarlos en el mercado, y esto va a hacer de que el valor de Producto Bruto Interno decaiga. Segundo lugar, señor presidente, algo muy claro, que no le vengan con la farsa y con el engaño de que se va a quebrar el sistema financiero, porque el dinero de la AFP no tiene nada que ver con el dinero que tiene el gobierno como presupuesto. Y es más, ¿en qué impacta el dinero del AFP? ¿Qué es lo que quiebra el dinero del AFP? Al retirar una cantidad, como en este retiro, que se habla de 23 a 32 mil millones de soles que van a devolverse a los dueños del dinero, es decir, a ustedes, lo que se estaría logrando, hermanos, con este dinero es dinamizar la economía de a pie, incrementar el consumo local, que es lo que todo país debería generar, que se incremente la dinámica del consumo local. Pero cuando las AFPs dicen de que esto va a generar una crisis económica, mienten totalmente. Y estos puntos claros, estos puntos claves, se ha hablado con el presidente. Yo lo he hablado en primera persona. Le he puesto los ejemplos claros de cómo el Banco Central de Reserva en los retiros anteriores le prestó inmediatamente plata a la AFP, para que no digan que ellos se van a descapitalizar. No. Lo único que ellos van a hacer es entregar el dinero en partes. ¿Por qué nosotros lo hacemos en partes y por qué nunca se ha dicho que se entregue las 4 y 3 de un solo golpe? ¿Por qué? Porque se le tiene que dar ese respiro a las benditas estas empresas para que puedan cada mes ellos sacar una cantidad de dinero de sus inversiones, recuperarlos y empezar a devolver. Ese es el objetivo de por qué se da en 3 partes. Siempre se ha dado en 3 partes. Y que les van a dar respiro, por supuesto, porque el Banco Central de Reserva en el primer retiro corrió, ni siquiera le pidieron plata, pero como son patas, inmediatamente el señor del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, le inyectó 30 mil millones de soles a las AFPs. Les prestó nuestra plata a una tasa de interés de 0.5%, es una tasa de interés que es un regalo, porque el dinero cada año se devalúa en 1%, y ellos le prestaron al 0.5%, es decir, al pierde para el país. Perdimos 0.5, pero lo hacen con los bancos, lo hacen con ellos siempre. Esos son los famosos préstamos que da el Banco Central de Reserva solamente para megamillonarios, y les dio plata a los de la AFP. Entonces, si ahora también el Banco Central de Reserva le da ese soporte, las AFPs van a tener ese colchón económico para que puedan salir a vender sus acciones, a liquidar lo que tengan que liquidar y devolverle su dinero a la gente. Y esto claramente va a decir de que no afecta la economía del país, más bien que la reactiva, como se hizo anteriormente. Y esto claramente sustentado por todos los documentos que el Banco Central de Reserva tiene de que le ha dado dinero a las AFPs. Y algo más que le he comentado al presidente, las AFPs le devolvieron la plata al Banco Central de Reserva en menos tiempo del planificado. Le devolvieron inmediatamente el dinero. Y algo más, le dije al señor presidente, a pesar de que ha habido un retiro de 65 mil millones de soles, a pesar de que las AFPs han depurado de toda su lista todos los que ya no aportaban, que era una carga administrativa, a pesar de que ellos puedan decir de que estos retiros les han impactado, las ganancias de las AFPs el año pasado han sido monumentales. A pesar de todo, a pesar de los retiros, ellos siguen ganando dinero.
¿Y por qué siguen ganando dinero? Porque toda la vida hacen y deshacen con tu plata. ¿Por qué han ganado más? Porque nos han subido la comisión por administrar nuestros fondos. Además, ¿por qué? Porque nos han puesto un seguro adicional. Por si te mueres, ellos aseguraron, no aseguraron tu vida, tu familia, no. Ellos aseguraron sus fondos, sus aportaciones. Entonces tú ahora, a diferencia de otros años, pagas tu seguro de desgravame adicional, o sea, más de lo que pagabas normalmente, y pagas además mayor comisión por administrar la plata, mayor comisión, porque ellos administran nuestro dinero. Y todo esto ha hecho de que las AFPs tengan ganancias millonarias. Entonces le pregunto nuevamente al señor Pedro Castillo, ¿cómo se explica que estas instituciones, estas empresas administradoras de fondos de pensiones, que dicen que han sido vilmente afectadas por estos retiros, hayan tenido más ganancias que en todos los años pasados? ¿Cómo se explica eso? Porque estas son cosas prácticas, con documentación exacta, con todo el conocimiento que la lucha de la AFP por muchos años me ha brindado y que estoy segura la conocen al revés y al derecho muchos dirigentes y muchas personas, pero decidieron darme a mí la oportunidad de llevar la voz de millones de peruanos. Es necesario además aclarar de que el 77% de todos los afiliados de las AFPs tienen en sus cuentas menos de una OIT. Esto quiere decir, hermanos, de que solamente un 23% de peruanos aportantes actuales a las AFPs podría soñar, podría pensar en un futuro, en una pensión. El resto no, son ilusiones, porque